Bien, hoy vamos a ver puntero a función. ¿Qué es esto de puntero a función? Bueno, ya vimos que podemos acceder a cualquier tipo de datos en memoria a través de su dirección de memoria. ¿Tá? O sea, nosotros sabemos que los datos están en la memoria y nosotros podemos acceder a esos datos a través de la dirección donde están en memoria. Bueno, como ya vimos a principio de año, no solo los datos están en memoria, todo lo que es el código de los programas también están en memoria. La computadora trabaja leyendo y escribiendo lo que tiene en memoria. Entonces, si podemos acceder a través de la dirección de un dato a ese dato, es lógico pensar que podemos hacer lo mismo con el código. Entonces, un puntero a función es eso, es acceder al código a través de la dirección de memoria donde está ese código. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Fíjense que en este ejemplo vuelvo a utilizar argumentos del main como para reafirmar ese concepto, bastante útil e importante. Lo que hago es verificar que arc valga 4, si vale distinto de 4 marco un error, porque lo que se pide es después del programa ingresar un valor de x mínimo, un valor de x máximo y el intervalo donde voy a tomar las muestras entre x mínimo y x máximo. ¿Tá? El ejemplo se trata de eh, generar los puntos para después poder graficar con Octave de un polinomio. La forma de crear el polinomio va a ser a partir del coeficiente principal, las raíces del polinomio y lo que sería el grado del polinomio para determinar cuántas raíces tenemos. Eh, entonces, por argumento de main, vamos a recibir esos tres valores que más el nombre forman ese 4 que pido que ARC cumpla. Si ARC cumple con eso, que se ingresaron los datos correctos, lo ideal sería verificar también que lo que se ingresaron fueron números, pero bueno, ya por lo menos con esto se garantiza que se ingresó el número de argumentos necesarios. Luego lo que hago es crear un archivo función.txt. Esto es para después pasárselo a Octave y ver el gráfico de lo que hicimos. Recuerden que para el parcial Octave no entra, no es un tema de la materia, sino que yo lo utilizo como herramienta para apoyarme en ella para graficar las cosas que hacemos. Luego lo que hago es empezar a cargar los valores, leo el primer argumento. El primer argumento, recuerden que en realidad el primer argumento de todos es el nombre del programa, pero que está en arb0. En arb1 está el primer argumento que se pasa por línea de comando al programa cuando se lo llama, cuando se lo ejecuta, que va a ser el x mínimo. Ese valor se lo cargo a la variable x, que es del tipo float, ¿tá? X es del tipo float. Digamos, atoy convierte un entero. O sea, recuerden que arb es del tipo char, son punteros a char. Es decir, que si yo ingreso el número 32, ese número 32 va a entrar como ASCII, no como un número entero. Entonces, con atoy lo que hago es esa conversión, llevo de ASCII a entero. Pero, como después voy a terminar dividiendo para poder trabajar con fracciones, con decimales, es que yo quiero que eh, al cargar X, el valor que me devolvió a Toy, que es tipo entero, me lo considero como un float. Por eso casteo a float. Una vez que cargué ese valor en X, a delta X le cargo la diferencia entre el X máximo y el X mínimo, y a ese valor lo divido por el número de intervalos para obtener un delta X que va a ser el que yo le incremente, el que yo le sume al valor de X para ir obteniendo los distintos valores de abscisa para generar después las ordenadas y así obtener la función. Esta división que está acá es la que me obliga a usar float para poder crear un dato con punto decimal. Luego
cargo puntos, que es un puntero a un array o vector de punteros a float para crear esa matriz de dos dimensiones donde la primera columna van a ser las abscisas, o sea, x, y la segunda columna las ordenadas, o sea, la y o valor de la función. ¿Qué le cargo a esa variable puntos, a ese puntero? Bueno, hago un malloc para que me devuelva un puntero de atoy argv3 me da el número de intervalos y a eso le sumo 1. No sé si se acuerdan, ya lo vimos en ejemplos anteriores. Si yo introduzco el número de intervalos que yo quiero tener para generar esos puntos, el número de puntos va a ser eso más 1. Porque, por ejemplo, si yo quiero graficar puntos del 0 al 10, o sea, que x valga del 0 al 10, saltando de a 1, o sea, el x máximo menos el x mínimo sería 10 menos 0 dividido 10, eso me va a dar 1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo salto de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así hasta llegar a 10, yo lo que estoy definiendo son 11 puntos, no 10 puntos, son 10 intervalos, 10 saltitos, pero 11 puntos. ¿Por qué? Porque además del 1 al 10 tengo el 0. Entonces ese me agrega un elemento más. Para tener todos los puntos y poder arrancar en x mínima y llegar en x máxima, es que le sumo el más 1. ¿De qué tipo? De tipo puntero. Puntero a un array de punteros, ¿verdad? De tipo float. Entonces, al tamaño de un puntero lo multiplico por la cantidad de punteros que necesito, se lo doy a malloc y malloc me va a devolver un puntero a una dirección de memoria donde van a entrar esta cantidad de punteros a lo que serían las filas. Y lo que hago con el for es crear esas filas. Arranco en 0 y pregunto mientras atoy, de vuelta del argumento 3, sea menor o igual. Como le pongo menor o igual, es lo mismo que contabilizar más 1, ¿está? Porque voy a ir de 0 a 10, por ejemplo. Ese va a ser el for incrementando la variable i, que es mi contador, y lo que hago es a cada uno de los elementos de ese vector punteros cargarle un puntero que genero con malloc. ¿De qué tamaño? De el tamaño de dos floats, porque uno va a ser x y el otro va a ser y. Uno va a ser las abscisas y otro va a ser las ordenadas. Una vez que tengo eso, en puntos i 0, o sea, primer columna, voy ingresando el valor de x más el delta x por y que arranca en 0. O sea, esto que va a ser x mínima, porque el primer valor que le cargamos a x fue el argumento 1, que era x mínima. Y a eso va a ser x mínima más 0, después x mínima más delta x, después x mínima más delta x más por 2, perdón. Después va a ser x más 3 delta x, x más 4 delta x, donde x siempre tiene la x mínima. Eso me va a completar la columna de las x. Y las columnas de las y la inicializo todas con 1. Después vamos a ver, tiene que ver con si yo llego a introducir como número de raíces 0. Cuando introduzca número de raíces 0 es que no tengo raíz, el x menos x1, que sería la raíz elevado a la 0, me da 1, por a me tiene que dar a. Vamos a ver que al final de todo el valor que genero en la columna de i lo multiplico por a. Si introducimos un valor de n, un valor de exponente igual a 0, me va a quedar el 1 por a toda la columna en a, que es una función constante. Entonces, acá lo que estoy haciendo es crear ese vector para después poder procesarlo. Si nosotros lo analizamos, lo que yo tendría sería esa variable puntero, que lo primero que hicimos fue hacerla apuntar a un vector donde voy a tener espacio para todos los punteros. Entonces ahí lo que voy a ir haciendo es ir cargándole, por ejemplo, punteros más 0, que sería el primer caso. Después, perdón, puntero no, puntos, ¿verdad? Después
puntos más 1, que sería el segundo lugar, y así ir trabajando con todos los valores. ¿Qué van a hacer esto? Todos estos van a ser punteros a cada una de las filas de mi matriz. ¿Tá? O sea, el primer malo cargó puntos. Y luego, cada uno de los malos que está en el for van a ir determinando un puntero a una fila. Eso es lo que voy a estar haciendo. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es en X cargar, como decíamos, los distintos valores de X. Vamos a poner, por ejemplo, X0, X1, X2, y así vamos a ir cargando todos los valores de X en la columna de X, donde estos valores de X van a ser X más n veces delta X. Y por último, en la columna de la Y, al inicio, lo que hacemos es copiar todos unos. Entonces, lo que yo voy a tener por ahora en ese vector es esto. Volvamos a nuestro código. Una vez que hice esto, pido ingresar con scanf el número de raíces. Fíjese que el for que voy a trabajar no tiene un valor de inicialización porque lo inicialicé arriba con el scanf. Sí, la condición que va a trabajar en el for hasta que n sea menor a 0, o sea, mientras n sea mayor que 0, voy a trabajar dentro del for, y cada vuelta del for lo que va a hacer es decrementar el valor de n. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Bueno, llamo a esta función que se llama función producto, que se va a encargar de hacer el producto de los binomios del polinomio, donde le paso esta variable que se llama función, que si miramos arriba todavía no fue declarada, ¿verdad? Vamos a ver que está declarada en mi header.h. Luego le pasamos el array de punteros a float, o sea, el puntero a mi vector de 2 dimensiones, y luego a toy del tercer argumento, que recuerden que el tercer argumento es el número de intervalos. Recuerden que cuando trabajamos con un array de enteros, de float, o sea, un array de enteros, no tenemos la posibilidad de saber dónde termina el array. Cuando nosotros tenemos un array de string, un array de caracteres, sabemos que al final de todo tenemos el barra null, el que me dice acá termina. Cuando hablamos de enteros no tenemos la posibilidad de conocer el límite. Bien, ¿qué es esto de función producto y qué es esto de función acá, que son dos cositas nuevas que estamos viendo? Vamos a ver en mi header cómo están declaradas. Bien, función producto tiene un primer argumento que ahora vamos a charlar de qué es, algo nuevo, que es justamente lo que queremos ver hoy, y luego tiene un puntero a una cadena de float y un entero. Como vimos, eso fue lo que le pasamos. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense que en el primer argumento, yo cuando lo uso, lo que hago es llamar a función. Función, valga la redundancia, es una función que recibe un puntero a un vector de punteros a float y un entero. Entonces, esto que está acá, lo que está diciendo es que está llamando a una función. Estoy pasando una función. Es decir, que yo le pasé el nombre de la función. Al igual que en array, el nombre del array es la dirección del array, en funciones, el nombre de la función es la dirección. ¿Y cómo digo, cómo declaro a función producto que lo que le voy a pasar es una función? Bueno, acá está la clave. Fíjense que yo le pongo entre paréntesis asterisco fun. Si yo hubiera puesto sin esos paréntesis, si yo lo escribo así, yo lo que estoy diciendo es que fun es un puntero a float, ¿tá? A una constante. Al ponerle paréntesis, lo que le estoy diciendo es que eso no es, o sea, que este asterisco no está haciendo referencia a un puntero a float, sino
que está haciendo referencia a una función. Entonces, a continuación, le digo qué argumentos maneja esa función. Por eso, cuando uso puntero a función, hay que destacar que todas las funciones que puedo pasar a través de ese puntero tienen que tener el mismo tipo de argumentos y retornar el mismo tipo de datos. Tienen que ser todas funciones que se manejen de la misma forma. Perdón. Bien, eso con respecto a mi header.h de cómo declaramos esas funciones. Vamos a ver cómo, eh, cómo están definidas, cómo trabajan. Por un lado, tenemos la función producto, que de la misma forma que dijimos recién, tiene un primer argumento que es una función, otro argumento que es un puntero a un vector de vectores a float, de punteros a float, perdón, que lo llamé de este lado array, de otro lado era puntos, de este lado lo llamo array, y un entero n que va a ser el número de puntos. Bien, el puntero de la función, dentro de función producto, lo voy a llamar fun. Internamente creo un nuevo array, igual que el array que paso, que va a ser una copia array 2, que también es un puntero a un array de punteros. Cabe destacar, importante, que en este caso, no tiene, yo no paso la dirección de puntos, paso el puntero. ¿Por qué? Porque no voy a, o sea, voy a cargar valores a donde apunto, pero no voy a cambiar el puntero. Digo esto porque en matrices a veces acá pasábamos ampersand de la variable de doble puntero, porque lo que quería hacer era crear ese array. Acá el array ya lo creamos en el main. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Como array va a ser para trabajar con una copia de array 2, va a ser para trabajar con una copia del array que yo pasé, lo que hago es acá dentro array 2, crearlo de la misma forma que lo creamos en el ejercicio, en el main, con una pequeña diferencia que en el for voy cargando los nuevos punteros a mi nueva copia, pero en vez de cargar X y cargar Y de la forma que lo cargamos, en la primera columna lo que hago es una copia de los valores de X. ¿Está? Si pasamos a nuestro ejemplito, lo que estábamos haciendo acá, lo que vamos a tener es una copia de este array, ¿está? Donde acá no tenemos nada, no sabemos lo que tenemos. Acá no sabemos lo que tenemos. Acá no sabemos lo que tenemos. Pero acá lo que tenemos es una copia de la columna. Y acá lo que tenemos es array 2. Array 2 va a estar apuntando, ¿tá? Array 2 va a estar apuntando a el primer elemento de este array, que va a ser una copia. En realidad va a ser una copia de estos punteros, pero va a estar apuntando al primer elemento. También podríamos decir que este punto es equivalente a array, porque dentro de la función lo estoy llamando array. ¿Está? Entonces, la situación que nosotros tenemos es una cosita como esta. Volvamos a nuestro programa. Entonces, array 2 está teniendo en la primera columna una copia de esos valores de X. ¿Qué es lo que hago después? Utilizo ese puntero a función, ¿tá? O sea, en vez de usar una función, uso el puntero a función que me mandaron, pasándole los dos argumentos que yo estaba diciendo que tenía que pasar. Es decir, un puntero a un vector de punteros a float y un entero que va a ser el número de puntos, el número de elementos que
que tengo, en realidad es el número de intervalos, a eso le voy a tener que sumar 1, ¿verdad? Bien, para ir generando los distintos binomios. Recuerden que eh, mm, yo lo que estoy haciendo es generar un producto de binomios. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque ahora vamos a ver qué hace función. Función, en este caso, la tenemos acá abajo, yo pasé el puntero de esta función, lo que va a hacer, fíjense acá, es cargarle a cada valor la diferencia de un binomio. ¿Tá? O sea, el valor de x es esto que está acá. ¿Tá? Fíjense que array 2 lo recibo acá como p. Es decir, que si venimos al ejemplo que estamos haciendo, array 2 dentro de la función es lo mismo que p. Es el mismo nombre que p. Entonces, tenemos esos valores de x. Lo primero que hago es preguntar cuánto es el valor del 0, la raíz. O sea, fíjense que z va a contener, dice, ingresar el valor de z. Y lo que estoy haciendo es cargar el valor de la raíz. Y entonces lo que voy a hacer es recorrer mi array haciendo el valor de x menos el valor de la raíz. ¿Tá? Entonces, si venimos acá, lo que yo voy a tener acá es, por ejemplo, x0 menos z1, la primera raíz que yo ingrese. Acá que voy a tener, x1 menos el mismo z1, porque tengo esa raíz. Acá que voy a tener, x2, ¿no? Acá voy a tener x2 menos ese valor de z, ¿tá? Y así voy a ir generando todos los valores para cada uno de los x que tenemos en la primera columna. ¿Tá? Acá tenemos x4 menos z1. Se escribió cualquier cosa, perdón. x4 menos z1. Acá voy a tener x5 y acá voy a tener x6. ¿Está? Perdón, me equivoqué. Eso es lo que vamos a tener en la columna I. Cuando termino de llenar todo esto, lo que voy a tener es que termino de hacer el for y regreso. ¿A dónde regreso? A la función que multiplica. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace una vez que termino de hacer esto? Paso a este for que lo que hace es al valor de array, array recuerden que es el array que yo pasé, al valor de array 1, que inicialmente lo tengo con todos unos, a estos unos que están acá, los multiplico, eh, acá tenemos asterisco por, lo multiplico por el valor de ordenada, el valor de i del segundo array. O sea, que lo que estoy haciendo es a cada uno de estos valores multiplicarlos por estos valores. Como acá tengo unos, en la primer pasada lo que voy a tener es directamente, no me deja copiar, está bien, listo. Lo que voy a tener es que ahora array contiene el resultado de todos los binomios de este lado, solamente. ¿Tá? Volvamos a el código. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Una vez que termino esta parte, hago un for
para liberar el array, porque es una memoria que yo usé provisoriamente para hacer los cálculos, pero antes de irme de mi función producto, lo que hago es liberar el espacio de memoria. Primero, todos los arrays internos, todos los, em, todos los array de estos, los punteros de estos. Y una vez que terminé de liberar los punteros de estos, libero lo que sería el array 2. ¿Tá? Entonces, si se fijan, lo que hago es primero liberar todos los array 2 subíndice i, y cuando termino libero array 2. ¿Y qué es lo que hago después? Retornar. Retornar de la función producto es volver a este punto donde lo que hago es decrementar n. Supongamos que n valía 2, que yo quería un polinomio de grado 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a entrar a la función producto. Si vuelvo a entrar a la función producto, ahora con un valor de n más chiquito, lo que voy a estar haciendo es entrar acá, hago función producto, vuelvo a crear un array vacío. Ese array vacío va a tener nuevamente el formato de estos que están acá, no tener nada. ¿Tá? Esta columna I se va a ir. Esta columna I, otra vez voy a tener esto. Vuelvo a copiar los x0 a x6 de este lado. Este va a ser de nuevo mi nuevo array 2. Una vez que hice eso, llamo a la función pasándole ese array 2. Ahora, esta función array 2, va a pedir una nueva raíz. O sea, ahora no va a ser z1, va a ser z2. Y entonces lo que va a hacer es cargar en array 2 lo mismo que teníamos, ¿tá? Lo mismo que teníamos, pero ahora en vez de z1 lo que vamos a tener es la segunda raíz. ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué, no me lo está tomando bien. Ahí está. Lo que vamos a tener es x1 menos z2. Abajo vamos a tener z2. Abajo vamos a tener z2. Abajo vamos a tener todo lo mismo, pero con z2. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a tener es la misma raíz, pero con, o el mismo binomio, pero ahora, perdón, con z2. ¿Tá? Entonces, array 2 ahora va a tener este contenido. Volvemos al programa, retornamos de función con array 2 modificado, y en array 2 modificado, después de volver de función, lo que vamos a hacer es este producto, que ¿qué es lo que hace? La columna 1 de array la multiplica por la columna 1 del array 2. Entonces, si venimos acá, básicamente lo que estamos haciendo es me quedó desfasado. A ver, lo que tenemos es lo siguiente, que este valor va a multiplicar a este valor y el resultado lo copio acá. ¿Se entiende? Entonces, básicamente,
lo que tenemos es que este valor que está acá va a quedar multiplicando a este valor que está acá. ¿Tá? Este valor que está acá va a quedar multiplicando a este valor que está acá. Y entonces así voy a ir armando mi producto de raíces. Así voy armando mi producto de raíces, mi polinomio, como producto de raíces. No sé por qué, me quedó mal. Esto era Z2. Entonces a este que está acá. Y así lo puedo hacer con tantas raíces yo defina o introduzca cuando cuando estoy en el programa principal. O sea, en el main lo que hago es ingresar n. Acá voy a ir entrando y llamando a esta función a través de la función producto todas las veces que quiera. Todas las veces que pedí n, generando un polinomio de grado n. Acá yo creé una sola función. Uno podría crear, declarar y crear otro tipo de funciones, no solamente esta función que genera un binomio, ¿tá? Porque función lo que hace es básicamente crear binomios de la forma x más menos un número. Pero yo acá podría crear, por ejemplo, x cuadrado más menos un número. ¿Eso que me estaría generando? Raíces complejas, porque x al cuadrado más menos, en realidad sería x cuadrado más un número, ¿verdad? X cuadrado más un número, no le queda otra que ser un número complejo al el valor de x, por lo tanto podría generar otro tipo de funciones. También podría tener que función sea, por ejemplo, una función seno, y entonces hacer un producto de funciones seno, funciones coseno, bueno, de distintas funciones. Entonces, mi función producto no cambia, siempre es la misma. Lo que pasa es que le paso un puntero a una función que hace algo distinto. ¿Tá? Y por lo tanto, cada vez que la llamo, puedo hacer que haga algo diferente. Volviendo a mi programa principal, después lo que hago es multiplicar, recorrer, o sea, cuando termino de la función de producto, pido ingresar el coeficiente principal y después lo que hago es recorrer mi matriz de salida multiplicando todo por A, para que finalmente me quede el producto de todas las raíces por el coeficiente principal adelante de todo. Lo imprimo en pantalla y lo imprimo en el archivo. ¿Está? Bien, libero como corresponde todos los recursos que usé, libero tanto los punteros dentro, o sea, primero libero todos estos punteritos, ¿está? Todos estos punteritos, todos estos. Primero libero todos estos punteritos. Una vez que libero todos esos punteritos, eh, una vez que libero todos estos punteritos, ahora sí libero este que está acá. ¿Tá? Fíjense que primero recorro todos los puntos sub i y una vez que liberé todos los internos, recién ahí libero este. Si yo llego a liberar este primero, no tengo forma de acceder a esto que está acá. O sea, fíjense que es el orden inverso a como trabajé, como cuando pedí. Cuando pedí, primero le pido malo para puntos y después empiezo a hacer malo de los punteros internos, de ese vector. Cuando libero hago al revés. Primero libero los puntos internos del vector y luego libero el, el puntero máximo, el puntero al vector de punteros.
cierro también el archivo, libero el archivo y terminó el programa. Vamos a compilarlo. Estamos acá, tenemos dos archivos, funciones.c y puntero función. Entonces, gcc, puntero función, funciones.c, menos o, el programa, como siempre lo llamo prog, menos para todos los warnings, compilamos, y ahora lo que voy a hacer es punto barra prog, y si lo llamo así, me tira el error. Hay que ingresar X mínimo, X máximo y número de intervalos. Entonces, lo que hago es volver a llamarlo, pero ahora sí con los datos, no sé, pongamos, arrancamos en -7, vamos a terminar en 10 y vamos a generar 30 puntos. Corro el programa, me dice ingresar el número de raíces, vamos a, por ejemplo, hacer una cúbica, ingresar el valor de uno de los ceros, vamos a decir que uno de los ceros está en 2, vamos a decir que el otro cero, no sé, está en 7 y otro de los ceros está en -3. No importa el orden con que coloque los ceros. Ahora me dice el coeficiente principal, vamos a poner un coeficiente principal chiquito para que el gráfico no quede muy, muy grande, que se eleve muy rápido. Y ahí tenemos todos los puntos. Una vez que tenemos eso, también nos creó nuestro archivo funciones.txt con la información. Vamos a Octave. Yo acá tengo el script ya creado, donde se acuerdan, en la matriz cargo la información de función.txt, le pido graficar y esto es para ver la cuadrícula. Yo lo que voy a hacer acá es oprimir F5 y acá tenemos el gráfico de nuestra cúbica, donde recuerden que el 0 en octave está acá por la mitad, el eje no me lo dibujó. Entonces tengo una raíz acá, que es en -3, acá es -4 y acá es -5, acá tenemos el 0, acá tenemos una de las raíces, acá tenemos la otra raíz que la tenemos en 2, y la tercera raíz, que veníamos por este eje, la tenemos acá, que 5 más 2 es 7, y acá está la famosa formita de la ecuación cúbica. Si queremos, podemos cerrar esto, vamos a correrlo de vuelta. Ahora los intervalos vamos a poner los mismos, pero ahora el número de raíces voy a poner 4. Si pongo 4 raíces, vamos a poner, no sé, vamos a poner -3, primer raíz, 0, la segunda raíz, 2, la tercera raíz, 5, la cuarta raíz, ingresar coeficiente principal, vamos a poner 2. Acá tenemos los valores. Venimos a Octave. En Octave otra vez le decimos que grafique F5. Y ahora tenemos nuestra curva. Acá cuesta más por el tamaño de escala, pero viene bajando, cruza el eje en una primera raíz. Acá se ve una pequeña. Vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar un poco. Baja, cruza por acá una primera raíz, en algún momento acá sube de vuelta segunda raíz, vuelve a bajar tercera raíz y vuelve a subir, tenemos la cuarta raíz. Entonces, bueno, genera a través de los productos las distintas raíces del polinomio que nosotros queramos trabajar. La idea es de puntero a función no es solamente esta, como les decía, pasar un único puntero a función o tener una única función que haga no tiene mucho sentido, porque yo tranquilamente en esta línea que está acá, podría escribir directamente el llamado a función. ¿Cuál es la idea de esto? Agregar más funciones de este tipo. La función tiene todo el mismo formato, pero esto que está acá es distinto. Esto que está acá y también lo que está acá, en vez de ingresar
el valor de 0, puedo pedirle otra cosa. Supongamos que, como les dije antes, queremos hacer un producto, no sé, de logaritmos. Bueno, acá lo que podría estar pidiendo es la base del logaritmo, ir haciendo productos de logaritmos con distinta base. ¿Está? Eso depende de la función que yo quiero representar. Pero bueno, la idea de puntero a función es trabajar por ese lado. Bien, acá se acuerdan, me quedó no guardado, pero fue que quité y agregué los paréntesis, o sea que eso no me va a alterar para nada el funcionamiento de mi programa. Bueno.